Prepárense. Juan capítulo número 3. Evangelio de Juan capítulo número 3. Ubíquense allí. Juan capítulo número 3. Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si no está Dios con él? ¿Qué significa rabí? Para los que saben. Maestro. ¿Por qué Nicodemo va de noche? Miren, un hombre de los fariseos que se llamaba un principal entre los... O sea, Nicodemo tenía una reputación. Nicodemo era un hombre que dentro de los fariseos y de todos los judíos, o sea, de todo el pueblo que practicaba esta religión, él era uno de los principales, una de las personas más reconocidas, uno de los que llevaba el movimiento, dirigía al pueblo. Entonces, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, nosotros sabemos que en este periodo, o ya aquí, empezando y más adelante, se va a poner fuerte la situación con Jesús. Porque Jesús era un hombre que traía palabra de verdad y de revelación, ¿ok? Pero esta palabra confrontaba a las personas, especialmente a los fariseos, y a la mayoría de los judíos no les gustaba lo que Jesús predicaba, ni lo que él representaba. Lo veían como una amenaza, ¿sí? Entonces Nicodemo se acerca a él de noche. En el versículo 2 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué argumento tiene Nicodemo para llamar a Jesús maestro? ¿Cuál es el argumento que tiene Nicodemo? Las señales que hacía Jesús hacía señales, milagros, que solamente lo puede realizar Dios. Entonces Nicodemo afirma que nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. O sea, ¿qué quiere decir Nicodemo? Que esto se lo he explicado yo muchas veces a ustedes. Los milagros los hace Dios, ¿ok? No los hacen las personas. Aunque Dios diga dónde milagro, que milagro, bla, 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 que usted ore y pasa esto, ponga la mano en el enfermo y será sano. Es de la ignorancia humana pensar que la acción que tú haces es la que provoca el efecto, cuando no es así. Es Dios que te mueve a ti, te usa a ti para Él glorificarse. ¿Sí captamos? Pero en este caso es muy distinto, porque Jesús no es solamente un profeta, sino que es el Dios Altísimo. Lo que pasa es que Jesús, en este momento en el que se está leyendo la palabra, estaba en una actitud, en una situación de humillación, ¿ok? ¿A qué me refiero con humillación? Él estaba viviendo como un hombre cualquiera, ¿me entienden? Comiendo, caminando, llevando sol, siendo perseguido, siendo tentado, teniendo que esperar. Cuando Él se hace Dios y luego se humilla, cuando Él se hace hombre y se humilla, podemos ver que Jesús en este momento está en una actitud de humillación. ¿Sí me captan? Sí, es como el que tiene carro y se baja del carro y camina. ¿Okay? No hay ningún problema con caminar, ¿verdad? Es como el que es jefe y luego se hace empleado y barre el piso. No hay ningún problema en hacerlo. ¿Me captan? Pero para Dios, siendo altísimo, haberse hecho hombre es una actitud de humillación. ¿Sí me captan? ¿Sí? Entonces, ¿ven el nivel de la humildad que tiene Dios? ¿Captan o no captan? Entonces, miren, Nicodemo se acerca a él, le dice esto, pues Nicodemo en parte tiene razón, ¿sí? Y dice aquí, en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Ustedes ya saben de lo que está hablando Jesús aquí. De hecho, eso lo hablamos creo que el día miércoles, en el último servicio, ¿no? En el último servicio hablamos de eso, ¿no? Creo que fue eso que habló. Sí, hablamos de la silla rota y todo esto. Entonces, cuando Nicodemo le dice naciere de nuevo, ustedes ya entienden, ¿no?
O sea, una nueva vida, renacer. Es la silla que estaba rota y ahora es nueva. No es otra silla distinta, es la misma, pero ya no tiene lo malo que tenía anteriormente. Este nacer de nuevo, para Nicodemo y quizás para todos nosotros, si Jesús no lo fuera dicho en un principio, no lo fuéramos entendido. ¿Exacto? O sea que ya nosotros ahorita tenemos la Biblia completa y podemos entender las explicaciones. ¿Qué pasa con Nicodemo? Bueno, miren. Dice 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Ok. Naciere de agua y del Espíritu. Ok. ¿Qué le viene a usted a la mente de agua? Acuérdense que en ese momento pasaba algo y era que estaba, o había pasado, o estaba en ese momento cerca, ¿no? Había un hombre en el desierto bautizando llamado Juan el Bautista. Estas personas que eran bautizadas para arrepentimiento y perdón. Entonces, eso de nacer de nuevo del agua es simplemente arrepentirse y ser perdonado. No sé si me están entendiendo. Es recibir perdón de pecados. Ahora, pero nacer de espíritu, ¿sí? Volver a nacer en espíritu, es lo que ustedes reciben. ¿Me captan? Entonces, no sé si se acuerdan que hablamos de la silla, lo mismo, que les dije que para que la silla fuera restaurada, primero tenía que tener perdón de Dios, tenía que aceptar, recibir el perdón de Dios. Primero tenía que aceptar que estaba rota, luego recibir el perdón de Dios, y luego era que Dios la volvía a hacer nueva. Entonces aquí pasa lo mismo. Nacer del agua es ir allá donde está Juan bautizando, por ejemplo, porque ese bautizo quedó ya obsoleto. Ahora es el bautizo de Jesús. Vas allá, te presentas y asumes: yo soy un pecador, yo soy esto, soy malo, necesito tu perdón, Señor. Ahora, si Dios le place en su corazón y en su soberanía perdonarte, te perdona, pero no es obligado a perdonarte. ¿Estamos claros con eso? Entonces, si Él decide perdonarte, te perdona. Y al perdonarte, ¿estamos entendiendo? Ahora, después de bautizarse, ¿no? Si Él te perdona, tú renaces espiritualmente. Y ahí entra el sacrificio de Jesús. ¿Qué es el sacrificio de Jesús? El perdón de pecados para vida eterna. Recuérdate que el espíritu, los espíritus son eternos. No sé si ustedes sabían eso. Los cuerpos no lo son, pero los espíritus sí lo son. O sea, vamos a poner un ejemplo. Un demonio que fue creado en la fecha 1, hoy en día sigue existiendo. No se mueren, no sé si me están entendiendo. Y los espíritus de las personas, que todas las que han nacido y muerto, todavía siguen existiendo. O sea, no dejan de existir. Los espíritus siguen estando allí, en algún lugar donde Dios los puso. O sea, tu espíritu no va a dejar de existir, porque es eterno. El problema es que si va a ser eterno en un lugar de luz o en un lugar de tormento, ¿sí? Ahora, el cuerpo no es eterno, este que tenemos no lo es. Pero Jesús dijo: si yo lo creé completo, yo no lo voy a dejar a mitad. ¿Sí? No es como nosotros que deja las cosas a media, ¿verdad que no? Entonces, Él especifica en su palabra que a todos los va a resucitar y los va a dejar enteros, con cuerpo y espíritu, que Él entregó un principio de nacimiento. Entonces, ese cuerpo que va a entregar es inmortal también, pero unos van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre y otros van a ser en la Nueva Jerusalén. ¿Capta? No hay que profundizar allí. Pero a Nicodemo esto se le dificulta entender. Miren aquí. Y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios una persona que no ha nacido de agua y de espíritu? O sea, una persona que no ha aceptado que es pecador, que no se ha arrepentido, que no ha sido perdonada y que no ha sido renacida, o sea, hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué no puede entrar al reino de los cielos? Porque nada impuro entrará al reino. Ni mancha ni arruga, nada inmundo entrará al reino. Ok, yo se los expliqué así. Si usted tiene un botellón de esos de agua azul en su casa, que usted bebe agua, yo siempre les explico: si yo agarro una gota de agua de cloaca y yo se la echo en su botellón, ¿usted se bebe esa agua? Y no, pero que es una gotita. Usted no está loco. Usted sabe la cantidad de bacterias y enfermedades que hay en esa gota. Creo que puede ser suficiente para que usted le dé una diarrea descomunal. Entonces, es entender que una sola gota de inmundicia afecta. O sea, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir? Dios no va a entrar nada, porque es un lugar 100% limpio. Por lo tanto,
Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. O sea, usted no puede decir que yo voy a entrar al reino de los cielos, pero yo tengo un cablecito pelado por allí, guardado, que nadie sabe y que nadie ha visto. ¿Usted va a entrar al reino de los cielos así? No, entonces estamos claros, ¿no? Por aquí. O sea, aquí ya no hay que explicar más nada de esto, ustedes lo saben. Vamos al 6. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, en donde dice el primer espíritu. La E con la que está escrito espíritu en su Biblia es una E mayúscula. ¿Por qué? No es que en la Biblia original salga en mayúscula. Lo que pasa es que la palabra espíritu principal hace referencia al Espíritu de Dios, y el segundo espíritu hace referencia a un espíritu cualquiera. Pero en su espíritu, el primero con E mayúscula, aparece una nota. ¿Le aparece una nota ahí? Esa nota, los que la tienen abajo, o si la ubican, dice: la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu, ¿sí? O aliento o soplo. En el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre de la tierra, que la gente piensa que es del barro, no es de la tierra, Él sopló aliento. Ok, si nosotros sabemos que esta palabra puede significar aliento, soplo, hálito o espíritu, ¿qué sopló Dios a ese hombre que estaba allí? Espíritu de vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama al espíritu espíritu? Porque significa viento, soplo. Cuando usted le pasa un espíritu cerca, es como la brisa, como un viento. Usted lo siente que pasó, pero usted no sabe dónde está, es invisible. Por eso se empezó a llamar a los espíritus espíritus, ¿sí? Entonces sería válido decir a los espíritus un viento, un soplo, pero nadie te va a entender. ¿Ok? Entonces, usted tiene dentro de su cuerpo espíritu de vida. Amén. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice aquí 7. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. Este viento, acuérdense que hace referencia a espíritu también. ¿Estamos claros? Si leen allí, en el viento les debe aparecer una nota también. ¿Les aparece la nota? ¿Sí? Es porque significan lo mismo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de él. Ok, ¿qué significa esto? Lo que es nacido de carne, carne es. Todos nosotros somos nacidos de carne en principio. Cuando nosotros nacemos de voluntad de padre y madre. O sea, ¿qué significa esto? Que papá y mamá decidieron unirse, ¿sí? Tanto voluntaria e involuntariamente, por accidente, como sea, pero se unieron. Y esa unión, hecha por acciones humanas, provocó un desenlace y es nacer un ser humano. Mas nosotros sabemos que la voluntad de Dios es soberana, y a pesar de que usted diga que es un accidente, un error, no lo es, porque todo es la voluntad. Ahora, todas las personas que han nacido porque han nacido de hombres y mujeres, ¿ok? No es que los hombres paran, sino que necesita un hombre porque la mujer queda embarazada. Entonces, cuando el niño nace, es nacido de voluntad de carne. Pero ahora, los hijos de Dios no nacen de voluntad de carne. ¿Qué significa? Que ningún ser humano, ni nadie, puede hacer que otra persona sea hija de Dios o hijo de Dios. ¿Sí me entienden? Nadie tiene ese poder. Solamente Dios. Entonces, aquí viene el problema, que es la confusión de todo el mundo. Pero bueno, Jesucristo no es hombre, sí, pero es que también es Dios. Y Jesucristo lo podemos excluir, porque Él es un hombre perfecto, sin mancha ni arruga, sin pecado, sin condena, sin nada. Entonces, gracias a esa carne de Jesús, a esa sangre de Cristo, nosotros podemos ser perdonados para ser constituidos hijos de Dios. ¿Ven cómo Dios juega con estas cosas? Por eso es que dicen que la ciencia de Dios, o sea, esta palabra, esto es locura para el mundo. ¿Por qué es locura? Porque usted le explica esto a alguien del mundo y no lo entiende. ¿Capta? Entonces, ¿entendieron lo que les expliqué? Por medio de Jesús, que es Dios hecho hombre, y de su sangre, de su sacrificio al morir, nosotros ahora podemos ser hechos hijos de Dios. Pero no lo dice así, dice: se les entregó la potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. ¿Qué significa de que se les entregó? Porque ahora usted decide. Dios lo ha libertado y le ha dado la abertura en los ojos, porque yo soy testigo de eso, de que Dios a mí me abrió los ojos, y yo decidí qué camino tomar. Y la Biblia dice: ay
de aquel que sabiendo y conociendo tome el camino inadecuado. Más te vale no me fueras conocido. ¿Por qué les digo esto? Porque el que toma el mal camino sabiendo que lo está tomando, ahí lo que viene es fuego consumidor, ¿sí? Es más peligroso para una persona que sabe lo que está haciendo que para el que está allá afuera robando, matando, asesinando, pero tiene los ojos cerrados. ¿Sabían eso? Entonces, ¿por qué a mí si yo soy cristiano? Pues usted se está comiendo la luz, usted sabe que se la está comiendo. Pero el que está allá afuera está en tiniebla, él vive cegado, por eso a ti te da más duro, porque tú sabes lo que estás haciendo conscientemente. Por eso nosotros llevamos más palos y somos más procesados, porque las consecuencias sobre nosotros son mayores. Dice aquí 9. Respondiendo Nicodemo y respondió y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Les explico. Esto está explicado en la Torá de una forma que quizás parece fácil, pero esta gente se reunía casi todos los días a estudiar la Biblia. No sé si ustedes saben eso. Se ponen, bueno, todavía lo hacen. Se reúnen en una sinagoga. Hay sinagogas que son como unos lugares de estudio. Y ellos se reúnen en esa sinagoga. Ahorita son modernos, ahorita tienen luces LED y bromas modernas. Pero las sinagogas de antes. Y ahí se ponían de dos en dos en pareja y empezaban a estudiar la palabra. Por ejemplo, yo agarraba un versículo y le decían: aquí dice esto el profeta Isaías. ¿Qué ves tú ahí? Yo veo esto. ¿Y qué veo? Yo veo esto. Yo opino esto. Yo pienso esto. Entre entendimientos humanos, ¿verdad? Pero ahora viene Jesús, se para en medio de todos ellos y le dice: yo tengo la razón. Entre todos ustedes, yo soy el que tengo la razón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, esto le va a provocar a las personas un choque, ¿no? Porque si se supone que nos reuníamos todos a estudiar y ahora vienes tú y dices que tú tienes la razón, pues bueno, efectivamente tenía y tiene. Ok. Dice aquí 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro si os he dicho, escúchese bien acá, cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del el Hijo del Hombre que está en él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Bueno, aquí Jesús, esta explicación es corta, no usted la ve así, pero una guara, ahí hay bastante cosas, ¿okay? Yo les voy a tratar de simplificar esto porque usted lo lee así, pero aquí hay un estudio profundísimo. Vamos parte a parte. Lo primero es de que Nicodemo es maestro de Israel. Un maestro de Israel era aquellas personas que tenían la sabiduría y la capacidad para instruir a la mayoría, ¿sí? Una cosa es que usted se reúne en su casa a intentar estudiar, pero una cosa es que una persona tenga ese ministerio de maestro. Es ese que Dios le da sabiduría especial para instruir a más personas, ¿ok? Tiene un conocimiento mayor. Entonces Nicodemo, que era maestro de Israel, no podía entender las cosas espirituales. No sé si me están entendiendo. Porque una cosa es entender humanamente y otra cosa es entender espiritualmente. Nicodemo tenía este problema, por eso Jesús le hablaba y Nicodemo no podía entender. Ahora dice aquí, sigamos. 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. En la Biblia habla acerca de una parte de la ley de lo que es el testimonio, ¿sí? Si hay 2 o 3 personas que dan testimonio, o sea, póngase usted que vino una persona, venía en un caballo y venía rápido y se estrelló contra una vaca de otra persona. Y del golpe le mató la vaca. Entonces eso es un problema, ¿sí? Un accidente. Entonces si hubieron 2 o 3 personas que vieron el accidente, ellos pueden dar testimonio. ¿Me están escuchando? Yo oí el caballo, yo lo vi, yo vi cuando se estrelló y se metió por donde no se tenía que meter. Yo lo vi. Entonces, si hay 2 o 3 testimonios, pues es verdadero, porque la gente lo vio y lo escuchó. Entonces, Jesús le está diciendo que lo que oímos hablamos y lo que vemos testificamos. ¿Qué significa esto? Que lo que él está hablando es porque él lo vio, porque él lo escuchó, porque es verdad. Él es un testigo fiel. ¿De qué?
de lo que él ha oído y visto del Padre. Fíjense que él se comunicaba constantemente con Dios y Dios les mostraba muchas revelaciones de las cosas, ¿no? Ahora, presten atención aquí. Dice, por favor, aquí enfóquense. Y no reciben nuestro. Hay una parte donde Jesús dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nosotros sabemos que ellos son uno solo, que es Dios y ya. Pero en manifestaciones podemos entender, Dios en forma de Hijo habla y dice y testifica. Dios en forma de Padre, en relación con Jesús, habla y testifica que Jesús es su Hijo. Y Dios en espíritu, el que estaba, que ellos veían en el tabernáculo, el que los había guiado, el que ellos entendían y conocían como el Espíritu, que están entendiendo, de Dios, que era el Dios de Moisés. No sé si me entienden lo que les explico. Ellos conocían a Dios como el Espíritu de Dios, ¿ok? El que ellos conocían. Pero ellos no identificaban a Dios como Hijo ni como Padre. ¿Me captan? Porque si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios es su Padre, pero para nosotros Jesús no es Hijo de Dios, entonces este no es su Padre. Entonces ellos veían a Dios como un Dios distinto y Jesús como alguien diferente. No sé si me entienden, aún lo ven así. Para ellos Jesús no es el Mesías, para ellos no hay Nuevo Testamento para los judíos. Ellos leen la Torá, hasta ahí llegaron ellos, los judíos ortodoxos, ¿qué? Los judíos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por eso Jesús dice, yo doy testimonio, ustedes me ven, que yo les estoy hablando. Y el Padre apareció en el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Y el mismo Dios, Espíritu, que les habló a ustedes desde el principio en la Torá, dice que yo soy el Mesías y que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? Pues Jesús intenta enfatizar. ¿Pero ellos reciben el testimonio? No. Y lean la Biblia. No fue la única ocasión. Dios volvió a aparecer y volvió a dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, como Padre. ¿Y ellos le creyeron? A ellos les daba igual. Ellos eran los que tenían la razón y punto. Ellos eran los que se la sabían todas. Entonces aquí entra un punto importante. Jesús les está diciendo, se les ha hablado, se les ha dado pruebas, se les ha dado evidencia, se les ha dado milagros, se les ha dado señales, se les dio la Torá, donde la Torá está escrito de mí. Han visto lo que yo hago, que fue profetizado y se está cumpliendo. ¿Qué quieren ustedes prácticamente? Le dice a Nicodemo. Me parece que Nicodemo era uno de los jefes de los fariseos, estamos entendiendo, de los judíos, de los mismos que odiaban a Jesús. Él era uno de los principales, o sea, está hablando con el chivo pesado, ¿me están entendiendo? Y le está diciendo, ¿no se te ha entregado a ti y a todos ustedes las pruebas evidentes de quién soy yo, Nicodemo? Y aún así no reciben el testimonio, no me reciben a mí, no reciben a Dios. Entonces, miren la confrontación que está pasando aquí con Nicodemo. Pero es que Nicodemo no está a la defensiva. Nicodemo sabe por qué llamó a Jesús Rabí, maestro. Él sabe que hay algo allí, porque él ve superficialmente, pero no entiende lo espiritual. No sé si me capta. La gente del mundo dice, ahí pasó algo raro. Yo vi que esta persona entera sí cambió, ahí pasó algo raro. Pero yo no puedo entenderlo. ¿Por qué no lo entienden? Porque no ven lo espiritual, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa con lo que Jesús va a decir. Dice, 12, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si os dijere las celestiales? ¿A qué me refiero con esto? Las cosas terrenales son cosas que ellos pueden ver y tocar, ¿sí? O sea, paredes, piso, personas. Si tú ves a una persona y Jesús dice, levántate y anda, y la persona se levanta y anda, ¿no lo estás viendo con tus ojos que se paró y andó? O sea, hay mucha complejidad en eso. Basta con verlo y ya, sabe que hubo un milagro. Ahora, ellos no entendían eso. Ellos no entendían por qué Jesús hacía milagros, que por qué un ciego recuperó la vista en el día de reposo, que por qué agarraban espigas. Ellos no entendían nada de lo terrenal. Ahora ellos querían entender lo espiritual. ¿Cómo van a entender lo espiritual si no pueden entender lo más humano? Si nosotros llevamos esto a nuestros términos, cuando Jesús nos dice a nosotros, ámense los unos a los otros, y tú no quieres amar a tu hermano, le tienes rabia al prójimo, ¿cómo vas a avanzar a entender lo espiritual si no puedes en lo fundamental que es amar a tu hermano? ¿Se puede avanzar? ¿Se puede crecer? No, por eso siempre les digo, hermano,
el avanzar en el Evangelio no es cambiarse de iglesia, no es hacer 15 ayunos, 30 matutinos, 30 vigilias, no es echarse aceite, agua bendita encima, no es echarse unos ramazos, no es eso. Es hacer la voluntad de Dios. Si Dios te dice perdona, ¿qué vas a hacer tú? Perdona. Es difícil. Entonces, yo digo es difícil, yo sé que no, es difícil de entender, no lo es. Pero como ustedes lo llevan a la práctica, no lo hacen. Entonces, muchos dicen, no, yo quiero avanzar, yo quiero echar para adelante, quiero desarrollar en la iglesia, en el ministerio, en mi vida espiritual. Pero hermano, si usted no hace lo fundamental, ¿cómo usted va a crecer? ¿Me entiende? Entonces quieren entender lo más profundo, pero no quieren ejercer lo más fundamental. Por eso dice Pablo, los rudimientos. ¿Qué son los rudimientos? Como lo más básico. ¿Captan esto? Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? ¿Cuál era el mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo. Amaban a Jesús, lo odiaban, lo despreciaban. Y aunque Jesús hacía señales y les hablaba, ellos lo seguían odiando. Entonces su odio los cegó. Y era como ellos decían, no como Jesús decía. Pero no era porque ellos no entendían eso, sino porque estaban cerrados allí. Entonces, por esa ceguera, por esa rabia, ellos no podían salir de aquí. Y el odio los llevó y la envidia a eso. Recuérdense que Jesús era una persona muy inteligente. Entonces, si lo saben, ¿no? Desde muy niño, cuando se fue de donde estaba María y José, él se metió en una sinagoga y le empezó a hablar a los maestros, a los más viejos, y dejaba a la gente loca. Era un muchacho joven, ¿me entiendes? Y la gente decía, uy, este muchacho ¿cómo sabe tanto? Efectivamente tenía la sabiduría de Dios, aunque la Biblia específica fue creciendo. O sea, él no es que fue sabio que nació a los 9 meses y ya hablaba en inglés y en español, no. O sea, fue desarrollando una sabiduría que Dios le fue otorgando, medida fue creciendo. Mas Jesús era un hombre estudioso, no sé si me entienden. ¿Sí me entienden? Él asistía regularmente a la sinagoga, estudiaba en su casa y era un hombre muy disciplinado y ordenado en su vida. ¿Captan lo que les explico? O sea, no fue que Jesús nació, vaya, yo me la sé toda. Eso no pasa así. Si usted quiere conocer la palabra, usted tiene que leer la palabra. ¿Sí me entienden? Si usted no quiere leer, tiene que bañarse. No sé si me están entendiendo lo que les digo. O sea, no es que, ay, sí, porque yo soy bonito. No, él las vivió como una persona normal. Cuando iba a predicar el evangelio, lo llevaban unos ponis voladores con arcoíris. No, él tenía que caminar. Cuando tenía hambre, ¿qué pasaba? Tenía que comer. Entonces, no sé si me entienden. No es porque, ay, no, ese fue Jesús. No. Nosotros también debemos entender que debemos esforzarnos, ser disciplinados, ser responsables, ser honestos, ser amadores de la obra. O sea, captamos eso, ¿no? Entonces, presten atención. Ellos veían a Jesús como un hombre muy sabio, que sabía mucho, que era un profeta porque hablaba cosas que pasaban, pero no entendían más allá de eso, de que Jesús era el mismísimo Dios hecho hombre. Y aquí viene el problema. Bueno, para Nicodemo, no para nosotros, ¿no? Miren lo que dice. Nadie subió, aquí Jesús le va a lanzar la cachetada, como le estoy diciendo, que era lo que más le chocaba a ellos en el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Qué está diciendo Jesús? Nadie subió al cielo, sino el que descendió. O sea, ¿dónde estaba Jesús? O sea, Jesús siempre fue el Hijo de Dios. No, Jesús comenzó a ser el Hijo de Dios en el momento que nace de vientre de María. Pero ahí no había Hijo de Dios porque no había nacido de vientre de María. Entonces Jesús, ¿dónde estaba antes? No existía. No, Jesús es eterno. Él dijo, yo soy desde antes de Moisés. O sea, yo sigo siendo yo y era yo y seguiré siendo yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Jesús que nació y el que era antes? ¿Dónde estaba antes? ¿Cómo se llamaba antes? ¿Quién era antes? Pues era Dios. Entonces, ¿dónde estaba Jesús antes? O eran Padre y Espíritu y el Hijo no existía. Y empezó a existir después. O sea que Jesús no es eterno. Entonces, si Jesús no es eterno, entonces estamos perdiendo el tiempo de la iglesia. Vámonos para el mundo. Pero ¿Jesús es o no es eterno? Él dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Era Dios. Siempre lo fue. Dice, nadie subió para allá. Yo fui el que bajé. Dice Filipenses, me despojé. Me hice hombre, soy yo. Entonces, mire lo que va a hablar Jesús. Dice, nadie subió sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ya, pero tú no me estás diciendo a mí que tú descendiste del cielo.
Pero si tú eres hombre y dice que eres hijo de hombre, o sea, que eres un ser humano, tú estás diciendo que un ser humano vino del cielo. Pues sí, eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy un hombre, pero vengo de Dios, vengo de arriba, soy yo. Pero ahora después él dice que el hijo del hombre que está ¿dónde? Entonces, ¿qué le dijo a Felipe? Nadie viene al Padre si no es. Pero es que tú estás aquí, el Padre no está aquí, Jesús. Hace tanto tiempo, Felipe, que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe. Si el Padre está en el reino de los cielos y tú me ves parado al frente de ti y te digo que nadie viene al Padre, ¿de quién te está hablando, Felipe? No es el Padre. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Estaba parado al frente de Nicodemo. Pero ¿dónde dice el que está el Hijo del Hombre? En el cielo. Entonces, ¿pueden entender? Pero es que Dios está en los cielos y tú estás aquí, Jesús. Yo estoy allá, estoy aquí, yo puedo estar donde yo quiera. Soy omnipresente, tengo poder para hacer lo que quiera. Entonces, eso es lo que la gente no podía entender. Y aunque ustedes no me lo crean, estamos en el 2026 ya, ahorita empezando el año. Y en este año, muchos cristianos no entienden quién es Dios. Y siguen con el enredo de que no, pero es que este es uno, que este es el otro. Que no. Hermano, si ese es el fundamento de nuestro evangelio y no entendemos que Jesús es el Dios Altísimo, imagínense a dónde vamos a llegar nosotros con esto. Si Él fue el que nos salvó y decimos que nada más es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y ya, y no más nada. ¿Entendemos entonces quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. Entonces, presten atención aquí, que esto yo se los podría profundizar más, pero no lo voy a hacer porque esto es muy profundo. Dice aquí, escúchese bien en el 13 cuando termina, que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Saben cuál es la serpiente de bronce? En el desierto, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó al desierto, ellos se perturbaron. Porque es la verdad, ellos se dejaron llevar por el diablo y por sus deseos carnales. Satanás se les metió. Y ellos dijeron, yo no me calo más esta broma, yo no sigo aguantando este sol, yo no sigo aguantando este desierto, este Dios que me sacó de Egipto, nos vino para acá para traer a pasar hambre, a pasar penuria, a pasar dificultades, yo me regreso y me voy del desierto. Ustedes me dirán, ¿por qué no salían del desierto? Hermano, para salir del desierto bastaba y sobraba, comparate derecho, marcó una línea y seguí derecho, tú ibas a salir del desierto. Ese desierto no es que era inmenso, infinito, sí es grande. Pero si tú te ponías a caminar derecho, salías en 3 días, 4 días. Y más si estabas en el medio, salías en menos. Entonces, ¿por qué no salían? Porque Dios los puso a dar vueltas en círculo. Y el que decía, pues yo no voy a dar vueltas en círculo, yo no voy a seguir aquí, me voy. ¿Qué hizo Dios? Pues hizo que veían serpientes en el desierto, los picasen y se envenenasen y murieran. O sea, Dios le habló a Moisés y le dijo, vas a hacer una serpiente de bronce. ¿Quién era el que los picaba y se morían a ellos? Una serpiente, ¿no? Okay. ¿Y qué mandó Dios a Moisés a fabricar? ¿De qué material? Okay. Y la mandó a fabricar y le dijo, la vas a levantar, o sea, la vas a poner un palo y la vas a levantar. Y cuando ellos miraban la serpiente, ¿qué pasaba? ¿Por qué tenían que mirar la serpiente? ¿Por qué no levantó Yahweh? Salvación, nos sacó de Egipto, o otra cosa, que no pueden hacer muñecos de Dios, figura. ¿Por qué la serpiente? ¿Quién les mandó la serpiente? ¿Y por qué ellos veían la serpiente y se sanaban? ¿Qué significado tenía ver la serpiente? ¿Qué les decía Dios? Mosca. Yo la mandé. Y así como te saqué y te tengo con vida, también te la puedo quitar. Es un recordatorio de que esa serpiente que yo te mandé puede ser aún peor, porque la serpiente era grande. Y desde ese día todo el que veía la serpiente se sanaba. ¿Capta? O sea, la serpiente le quitaba la vida, permitido por Dios. Ahora, Jesucristo fue clavado en un madero como la serpiente y levantada. Y ahora todo el que lo mira es sanado con fe. No tengo que especificar eso. Entonces usted cuando mira a Jesús, o sea, no es que usted va a buscar un sitio donde hay un palo y está Jesús crucificado, no, o sea, ¿me entiende? Entonces, todo el que mira a Jesús, o sea, que enfoca su mente, su vida, su corazón en Él y cree en su crucifixión, en su muerte, es sanado. Pero también el que decide agarrar
e irse, el mismo que te está sanando es el mismo que te va a quitar. En Apocalipsis dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él es el que da la vida eterna o el que da la condenación eterna. O sea, ¿qué nos quiere decir Jesús clavado en un madero? Mosca, mosca. Porque así como te liberté, también te puedo lanzar al lago de fuego y azufre. La palabra es muy clara. No le temas al mundo, no le temas a los hombres que matan el cuerpo. Témele a Dios que mata el cuerpo y el espíritu en el lago de fuego y azufre. Entonces, por eso tenemos que reflexionar. Nicodemo, esto tú se lo hablaba a Jesús así. Me hablan esa broma así, yo como loco. Pero lógicamente nosotros ya lo podemos entender. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que Él vino para salvación y vida de todo aquel. Bueno, vamos a leerlo, porque me imagino que aquí abajo dice, ¿no? Ajá. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Mas tenga vida. Entonces, miren la importancia de esto. En Israel pasó algo que pasa actualmente, ¿no? Y es que esta serpiente, la gente la empezó a idolatrar a la serpiente. Pero es que no era la serpiente, mi hermano, era lo que estaba detrás de la serpiente. No sé si me están entendiendo. El que hacía el milagro no era la serpiente de bronce, era el que estaba detrás, o sea, era Dios. Entonces ellos empezaron a adorar a la serpiente, porque si se sanan con la serpiente es poderosa. Este es un bronce mágico. Y la empezaron a adorar. Y Dios mandó al rey y le dijo, destruye la serpiente, porque se corrompieron. Les doy algo y se corrompen. Aman más lo que les doy que a mí. Y dejan de verme a mí por ver lo que yo les he dado. Y eso le pasa a la gente. Y a cada quien le pasa diferente. A veces Dios nos daba regalos o bendiciones y amamos más la bendición que a Dios. Y cuando Dios nos las quita, nos molestamos. Entonces, el ejemplo más fácil no es Abraham. Decidió entregar a su propio hijo. ¿Y quién es el ejemplo ahí? No es el Dios Padre que entregó a su propio hijo a morir en un madero para que usted y yo tengamos vida eterna. Ok. ¿Cómo finalizamos esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, escucha lo que le está diciendo a Nicodemo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Dice que decide, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por... O sea, que Jesús no vino a quemarlos y mandarlos para el infierno, vino para que fueran salvos. Pero el que decide no creer, no obedecer a la palabra, no podemos hacer nada, mi hermano. Ya por tu incredulidad, por tu rebeldía, ya tú fuiste condenado. Ya fuiste condenado. Entonces, miren, 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. En el nombre, por favor, en el nombre. Nombre es lo que usted representa. Por ejemplo, cuando usted le dicen Alejandro, entonces cuando usted le habla del pastor Alejandro, usted automáticamente le viene lo que yo represento, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado a una persona que le habrá hecho daño en su vida y le mencionan el nombre, a usted se le viene a la cabeza todo el daño que le hizo a la persona. ¿Por qué? Porque el nombre de esa persona representa todo lo que la persona representa. Cuando hablan en el nombre de Jesús es todo lo que representa, su vida, lo que Él hizo, su comportamiento, su palabra, lo que Él es, lo que Él representa. No nada más una parte, todo. Por eso todo el que usted ve afuera, que yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi vida, yo siempre lo pongo por delante, pero lo pones por delante como Él dice, como tú crees que se debe poner por delante. En la palabra dice esto y esto y esto, lo hace. No, pero es que yo no sabía que decía eso. Entonces tú no crees en Dios, chico. Entonces ni siquiera sabes cómo es Dios, no sabes ni lo que quiere de ti. ¿Cómo vas a creer en Él? Se crees en un Dios falso, ¿me entienden? En lo que tú quieres esperar de Él. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran... Ok, ¿por qué los hombres aman más las tinieblas que la luz cuando hacen cosas malas? Cuando una persona está haciendo algo malo, no le gusta que se le diga que lo está haciendo mal. No le gusta que la gente sepa que lo está haciendo mal. Es obvio. Entonces los fariseos estaban molestos porque ellos tenían una apariencia de que ellos eran buenos, de que ellos eran santos. Cuando llegaba Jesús y se les paraba al frente y le decían que eran unos pecadores, se molestaban y decían mátenlo. Empezaban a hablar de Jesús, a destruirlo, a ponerlo en contra de todo el mundo de Él.
¿Por qué ellos hacían esto? Porque querían apagar la luz que había en Jesús. Mi hermano, ¿cómo tú apagas a Jesús? Tienes que estar loco. Es algo que no se puede. Pero eso era lo que ellos querían hacer. Por eso cuando lo van a crucificar y le preguntan ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué dijo el pueblo? Denos a Barrabás, queremos las tinieblas, porque aquel nos hace sacar a la luz todo lo malo que tenemos. Entonces cuando usted es una persona que dice que no le gusta eso, que no le gusta aquello, que no me gusta que me digan lo otro, es porque no le gusta, acepta que está mal. Entonces volvemos al principio. Si usted no acepta que tiene error y que está mal, ¿cómo usted va a ser perdonado y renovado y tener nueva vida? Es que Jesús lo especificó al principio. No van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar porque usted dice que son perfectos cuando no lo son. Entonces, escuche. Dice 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece y no viene para que sus obras no sean. ¿Usted cree que si usted está haciendo algo malo, Dios se lo va a tapar y se lo va a sobar? Dios no es loco, usted tampoco es loco, aquí no hay ninguno loco, ni con problemas de déficit de atención y entendimiento. Todos aquí entienden lo que estamos hablando. Entonces cuando venimos a la iglesia y Dios nos está hablando, usted va a pensar, ¿será casualidad? ¿Será que se lo contaron al pastor? ¿Será que él averiguó mi vida, se metió en mi Facebook? Hermano, por favor, Dios nos habla. Yo no me voy a parar aquí a hablarle a ustedes tonterías. Estamos aquí porque estamos en medio de Dios. Aquí importa lo que Dios dice. Me capta. Y se los digo por mí mismo. Yo he ido a otros lugares a predicar y suelto la palabra. Y después me dicen lo que está pasando. Y yo digo, yo no fuera sido en mi humanidad capaz o tener la posibilidad de decir lo que Dios me iba a decir si yo fuera sabido lo que estaba pasando. Porque humanamente somos débiles. Pero seguramente si fuera sabido te lo fuera dicho igual, ¿verdad? Pero me fuera acostado, me fuera a tener una lucha. ¿Por qué? Porque a veces la palabra es tan clara y tan precisa que la persona tiende a molestarse y a irás. Podrás ser tu amigo, tu hermano, tu familia, lo que quieras de ti. Pero si Dios te mandó a decirlo, te tienen que decirlo. ¿Están entendiendo? Entonces Jesús se lo estaba diciendo a Nicodemo. Y Nicodemo era el principal, digamos, la cabeza de los fariseos y de los judíos, vamos a decirlo así. Ahora, ¿qué tenía que hacer Nicodemo con lo que estaba escuchando? Si Nicodemo creyó, tenía que impartirlo. Entonces, si yo soy cabeza de hogar y yo creo en Cristo Jesús, yo voy a tapar pecado en mi casa. No, a este le tapo el pecado porque yo lo amo mucho. Déjenlo quieto. No estás haciendo la voluntad de Dios, te haces copartícipe del pecado del otro. Entonces, en vez de hacer la voluntad de Dios, estás tapando las obras malas. Las obras malas no se tapan, se tienen que sacar a la luz. Por ejemplo, si tu hijo llegó a tu casa con un carrito de la escuela, el carrito no es de él, ¿qué debes hacer tú? Hay dos posibilidades: que el niño no sepa lo que está haciendo y que sí sepa. Si es un niño muy pequeño, quizás no lo sabe, porque los niños pequeños son así. A Emma yo la llevábamos para allá, ¿no está Emma? Caramba, la llevábamos por ahí y Emma entraba a los supermercados y agarraba las cosas y se las llevaba. Agarraba y salía corriendo, mira mamá, y los chinos, entonces no sabía lo que estaba haciendo, porque en la casa ella agarraba lo que quiera porque es la casa. De la primera vez que salía afuera lo agarraba todo. Yo le explicaba, lo que está aquí tú no lo puedes llevar. Y al principio decía, pero ¿por qué? Porque eso no es de nosotros, eso es de los dueños del lugar. Y ella lo entendió. Pero si yo dejo que ella lo saque y se lo lleve, porque ella se lo podía sacar, no es niña, nadie se daba cuenta, y que se lo traiga, ¿qué estoy haciendo yo? A robar. Y yo no le digo nada a nadie, yo me callo, y nadie se enteró, no pasa nada, es cita a mi hija. Pero hija mía, pues. Cuando crezca lo va a hacer. Y peor, y cuando mi hijo sea un ladrón y ande robando por ahí y lo entren a palo, se lo lleven preso, ¿cómo me voy a sentir yo? Voy a decir, es culpa del diablo. Ay Dios, ¿por qué tú permites esto? Si yo fui el que le apoyé eso desde pequeño. ¿Me están entendiendo? Entonces, si Dios me está permitiendo ver algo malo, es para que yo lo reprenda. ¿Captan o no captan? Entonces, en tu propia vida, y ya me habla por mí, yo en una oración fui a la presencia de Dios y yo me sentía bien. Yo venía de predicar en muchos hogares y Dios me usaba y me sentía fortalecido. Y cuando llegué a la presencia de Dios, ¿qué me dio Dios a mí? Me dijo, qué bien lo estás haciendo, Alejandro, así es, eres bueno. Me dijo eso.
Apenas me postré en la presencia de Dios, en los ojos cerrados yo vi mis brazos y vi que tenía manchas negras. ¿Qué me dijo Dios? Tienes errores, hay que mejorar. ¿Yo me voy a molestar con Dios porque me dijo eso? No. Eso más bien me dio más ánimo de seguir luchando y mejorar y cambiar como ser humano para la presencia de Dios. Entonces, ¿somos perfectos entonces nosotros? ¿Tenemos errores? Sí. Entonces, eso es lo que debemos enterrarnos en la cabeza. Debemos mejorar, debemos echar para adelante, debemos cambiar, debemos avanzar. Por eso no debemos tapar nuestras faltas, debemos a bien nosotros mismos sacarlas y decir, tengo este error, lo voy a mejorar, voy a avanzar, voy a corregirlo, para que en nuestra vida tengamos un avance progresivo. ¿Me captan? Ahora miren el final de esto. Mas el que practica la verdad viene para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Ustedes ya se lo he explicado. No dice que sus obras sean bonitas porque Él es bello. No. Que sus obras sean hechas en Dios. Aquí viene la diferencia. Ay, pero que yo ayudé a los necesitados. Cualquiera le puede dar un plato de comida a otra persona. Pero si eso no está hecho en Dios, eso es vano. Olvídese de eso. Que yo voy a mi iglesia y yo llevo esto y llevo lo otro. Pero lo hiciste en Dios, lo llevaste en Dios. No, eso no vale. Es estar en Cristo y obrar conforme a Cristo. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, vamos a reflexionar aquí. Cuando nosotros hablamos de Nicodemo, Jesús prácticamente, yo se lo voy a hablar así en venezolano, Jesús prácticamente le dio como 3 cachetadas, como yo lo puedo ver. La primera, no se las voy a contar, pero pum, 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 le dio las 3 cachetadas. Nicodemo, al escuchar lo que Jesús le dice, lógicamente se le dificulta entender. Porque nosotros entendemos porque ya hemos escuchado mucho, ¿no? Pero Nicodemo no. Nicodemo venía de una creencia cerrada, ¿sí me entienden? O sea, una persona muy mente cerrada, ¿sí me entienden? Pero su mente se estaba abriendo porque se acercó a Jesús de noche, caleta, y le dijo, maestro, nosotros sabemos que en ti pasa algo, porque Dios tiene que estar allí. Pero no es porque creo precisamente en ti, sino porque veo que pasan cosas que esto no es normal. Hay algo raro, Dios tiene que estar contigo, ¿verdad? Pero entonces se estaba abriendo la mente cerrada de Nicodemo. Nosotros como seres humanos tenemos un pequeño problema. Y es que si nosotros permitimos que Satanás entre aquí, y esto es lo que les voy a explicar, aquí se hace como una coraza, como una pared en la cabeza, ¿sí? Y Satanás, cuando usted lo permite, él va colocando, él llega caleta, usted lo deja entrar a la cabeza y él entra muy tranquilito, abre el huequito, echa la viga de arrastre, echa el cemento y deja que seque y piensa que no está pasando nada. Después va pegando un bloque, otro bloque, otro. Cuando ves, tiene tu cabeza, tu mente encerrada. Entonces cuando Dios te habla, tú no puedes salir de donde te encerró. ¿Sí me entiendes? Por eso es que usted a veces ve personas que están encerradas y que es así, que es así, que es así. Pero mi hermano, ¿cómo tú vas a decir que es así? Si estamos viendo que Dios está haciendo otra cosa. Dios no es loco para hablar una cosa y hacer otra. ¿O sí es loco? No lo es, algo que es imposible. Entonces los locos somos nosotros. Entonces, ¿por qué la persona no puede salir donde está encerrada? Porque le dio entrada a Satanás aquí. Entonces, eso es lo que llaman que la persona es muy religiosa. Pero es un término equivocado. Porque yo podría decir que yo soy religioso, en el sentido de que me gusta hacer lo que Dios me mandó a hacer. O sea, aplicar el evangelio. Amar, ayudar, orar. Eso es lo que se considera religioso. Un término sería ser de dura cerviz o terco. Eso sí sería un término adecuado. ¿Terco en qué? En ser sabio en nuestra propia opinión. Eso que usted llama religioso es que son sabios en su propia opinión. Ellos tienen razón siempre y cuando usted no lo saque de lo que ellos le dijeron. Pero como usted lo saca de ahí, se molestan y no, que no es así, ya no sé qué más. No. Por eso Nicodemo, escucha lo que está pasando. Él está permitiendo que Jesús le hable y está escuchando. Y apenas Jesús le habló, lo primero dijo, pero ¿cómo un hombre va a entrar en el vientre de una mujer y va a salir? Eso es imposible. ¿Cómo respondió Nicodemo? Me está sacando de lo que yo estoy aquí, de lo que yo entiendo. Cuando tú me sacas de lo que yo entiendo, yo me desestabilizo. Dios siempre nos saca de ahí. Porque la fe no viene por entender, viene por creer. ¿Entiendes? Y para creer hay que escuchar la palabra de Dios. Y cuando Dios nos habla, a veces lo que nos dice, nosotros no lo entendemos
y para nuestra mente no tiene ningún sentido, porque es locura en nuestra ignorancia. Amén. Ahora le pregunto a usted, en su vida, a lo que Dios les ha hablado y les ha dicho, ¿para qué los tiene vivos? ¿Para qué los ha libertado de la esclavitud del pecado, de la muerte? Yo sé que Dios a ustedes les habla. No le tiene que hablar ni por mí, ni por la pastora. Le puede hablar a usted directamente, o le manda un ángel del cielo, o le manda un malandro que lo va a robar y después el Espíritu Santo lo usa para decirle algo. A quien Él quiera usa, hasta una piedra, un chivo, un caballo, un burro, un toro. Pero la palabra usted sabe que llegó. Y nadie me va a decir, ni usted va a decir, no, que a mí no me han dicho nada. O sea, mentiroso. Porque Dios, si conmigo lo hizo, con la pastora lo hizo. Y yo sé que con muchas personas lo ha hecho. Ustedes me van a decir, Dios a mí no me ha dicho nada. Dios nos habla. Entonces, algo le habrá dicho. Por ejemplo, congrégate, deja de faltar al servicio. Ora, tienes que orar más. Perdona, hay que perdonar. Haz esto, haz lo otro. ¿Nos ha dicho o no nos ha dicho? Entonces, Dios sí nos habla. Lo que pasa es que nosotros nos encerramos y no queremos escuchar lo que Él nos está diciendo, porque nos está sacando de nuestra zona donde nosotros entendemos. Entonces, de ahí Dios nos saca para crecimiento. Nicodemo tenía dos opciones: o seguir en su mentalidad cerrada, o salir de allí, como le dijo a Jesús, para vida. Ahora te pregunto a ti, cuando Dios nos habla, las palabras al principio, como dice, espada de doble filo, ¿verdad que duele? Incomoda, nos hace sentir raros. Bueno, de eso se trata, mi hermano. Si la palabra no duele, no incomoda, no penetra, no nos hace sentir una incomodidad, es que algo está raro, está pasando algo raro, ¿no? Entonces, dele gracias a Dios que ustedes se les predica, y no solamente yo, que les hable, y las palabras les duelen, es porque le está hablando Dios. Así como les digo yo venía de un momento muy bueno, ¿sí? Ahora yo me decía, yo estaba en el fuego, como dice la gente, ¿no? Estaba en el fuego, Dios me usaba y una cosa sorprendente, y llego a la casa y Dios me dice, tienes errores, Alejandro. Yo me veía los punticos negros, son defectos, errores, cosas malas en mí. ¿Qué me está diciendo Dios? Hay que seguir mejorando. Ah, bueno, gloria a Dios. No estoy a la altura del varón perfecto, y ninguno lo estamos aún. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay que salir de nuestra mente cerrada para empezar a cambiar y a desarrollar y avanzar como verdaderos hijos de Dios. No hay más explicación, no hay más nada que decir. Ustedes ya entienden, por favor hagan caso. No a mí, a Dios. ¿Me entienden? La voluntad de Dios es perfecta y no se detiene. ¿Amén? Bueno, pónganse sobre sus pies. Vamos a saludar a las personas que están conectadas. Dios los bendiga. A los que están conectados, Dios te bendiga. Mayra, siempre estás allí conectada. Ya estamos en enero, Mayra. Nos gustaría volverte a ver por aquí cuando Dios lo permita, cuando se dé la oportunidad y sea posible, te veremos por aquí. Igualmente te queremos mucho, Mayra. Por aquí tenemos a Adriana. Esta es Adriana, Dios te bendiga, Adriana. A ti, a tus hijos y a tu esposo. Cuando quieras ven por aquí, aquí estamos en el servicio, la gloria de Dios, la familiaridad, la unidad. Ven y visítanos. Déjame ver quién está conectado por acá. Ok. Y Violeta y Wendy, que es Rebeca. Dios los bendiga por allá por Barlovete. Que en el nombre de Jesús todos los que están ahí sean bendecidos y que vayan en bendición. Amén.